titulado Trayendo la presencia de Dios. ¿A dónde? A casa. Bueno, si no lo tenemos, yo lo digo. Así se llama. Trayendo la presencia de Dios a casa. ¿Cuántos tienen a Dios en su casa? A ver, levanten manos. Hoy quiero que participe y no se me duerma. Así, ¿seguros? ¿Está la presencia de Dios en casa? Pues hoy vamos a ver cómo traerla de una manera especial. ¿Sale? Vámonos rápido a la escritura y vamos a estar leyendo. ¿Me pones texto, hijo, por favor? Primera Crónicas, capítulo 13, verso 13 al 14. Dice, y no trajo, repite conmigo, no trajo. Y no trajo a David el arca, sí, a su casa, en la ciudad de David. Voy a repetirlo. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom. ¿A dónde la llevó? No la trajo a su casa, grabes eso, ¿ok? No la trajo a su casa, pero la llevó a la casa de Obed Edom. Y dice el siguiente versículo, dice Geteo. Y dice el siguiente versículo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. ¿Cuántos meses? Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Repite conmigo, todo lo que tenía. Mira, estos textos son unos textos maravillosos. Estos textos hablan de un arca, ¿verdad? Hablan del arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios? El arca de Dios, mejor conocido como arca del pacto o arca de la alianza, que de hecho no se sabe dónde quedó. Voy a repetirlo. Se cree que estuvo ahí en el templo cuando fue invadido, fue destruido el templo y esa arca desapareció. No se sabe dónde quedó, ¿verdad? Pero el arca del pacto, arca de la alianza, era un cofre muy sagrado. Estaba hecho de madera de acacia y forrado por dentro y por fuera con oro. Imagínense, con oro. El arca representaba la presencia de Dios. Y esta arca debía ser transportada de una manera especial. Dios dio instrucciones de cómo el arca debía ser transportada cada vez que ésta se moviera. Y esta arca podía ser únicamente transportada por los levitas y debía ser manipulada con suma reverencia. Repite conmigo, suma reverencia. Siguiendo las instrucciones de Dios. Si el pueblo de Israel iba a moverse a algún lado, el arca iba a ser transportada, no cualquier persona la podía mover. Tenía que ser los levitas y tenía que ser de la manera que Dios dejó establecido. Un día dice la escritura que el arca estaba siendo transportada y un hombre llamado Usa, ¿cómo se llamaba? Usa, ve que los bueyes donde se estaba transportando el arca tropiezan. Él piensa que el arca se va a caer, él extiende su mano hacia el arca y es fulminado. ¿Usted entiende la seriedad del arca? ¿Está conmigo? ¿Está durmiendo? Entonces, este hombre inmediatamente cae muerto. Y alguien pudiera decir, qué malo Dios, y lo único que quería era sostener el arca. Escúchame bien, Dios no necesita que nadie lo sostenga, Él es Dios. Y el arca representaba la presencia de Dios. Sin embargo, más que nada era que él estaba desobedeciendo las normas sagradas. Ahora, el rey David pensaba llevar el arca a su casa que tenía en Jerusalén. Pero cuando se entera de que Usa había muerto por solo extender su mano para tocar el arca, le entró miedo. Repite conmigo, miedo. Le entró miedo. Y dijo, no, si eso le pasó a Usa por solo extender su mano, lo que me puede pasar a mí si yo tengo el arca de Dios en mi casa. Y entonces David toma la decisión de no llevar el arca a su casa, sino que le envía a la casa de un levita llamado Obed Edom. Y entonces la escritura dice que durante el periodo de 3 meses que el arca estuvo allí, escuche bien esto, solo 3 meses que el arca estuvo en la casa de ese hombre, bastó para que la casa de él, y cuando hablamos de casa y la escritura habla de casa, hablaba de su familia,
si una persona tenía esclavos, sirvientes, hablaba de todos los que vivían ahí, todos los que trabajaban para él. La escritura dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida y todo lo que él tenía. El motivo por el cual eso sucedió, simple y sencillamente, porque trajeron el arca que representaba la presencia de Dios a su casa. ¿Cuántos dicen yo quiero el arca en mi casa? Los que tres no levantaban la mano. Así que mire, hoy la presencia de Dios, nosotros no necesitamos tener el arca de la alianza. Nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Y la presencia de Dios puede venir y entrar a nuestras vidas a través de recibir a Jesucristo. Nosotros podemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas a través de recibir a Jesucristo. ¿Estoy dando a entender? Cuando recibimos a Jesucristo, la presencia de Dios ya habita en nosotros. Nosotros, voy a decirlo malamente o quizás sea mala comparación, pero ahora nosotros contenemos esa arca. Pero también el arca de Dios puede venir de una manera especial a nuestros hogares cuando en nuestros hogares se permite la entrada a la palabra de Dios. Cuando alguien dice, escuche bien esto, yo quiero que mi hogar se convierta en ese hogar en donde la presencia de Dios entre, en donde la palabra de Dios se predique, en donde haya una invitación a otras personas a venir y a conocer a Cristo. Y cuando nosotros abrimos nuestro hogar, cuando nosotros damos la oportunidad a que la palabra de Dios entre a un hogar, que nuestro hogar se convierte en un lugar de conexión para otras personas, que nuestro hogar se convierte en un lugar en donde muchos han de venir a escuchar el evangelio y donde se dé la oportunidad para que vidas sean transformadas. Allí la presencia de Dios habita de una manera especial, y donde la presencia de Dios habita de una manera especial suceden cosas maravillosas, como dice el cantito por ahí. Ahora, justamente podemos decir que Dios quiere hacer hoy eso en nuestra vida. Dios quiere esto para IDTN. Y yo quiero que le demos un aplauso bien fuerte a todas aquellas personas que ya abrieron su casa para un grupo de hogar, que ya abrieron su casa para un grupo de célula, que actualmente la palabra de Dios se está predicando ahí, porque han sido muy valientes. Ahora, por lo menos, hoy te quiero hablar de 3 cosas que suceden cuando la presencia de Dios, el arca de Dios, llega a un lugar, entra a una casa. Y la primera de ellos es que cuando la presencia de Dios llega, hay vida. Repite conmigo, vida. Mira, el arca del pacto, el arca de la alianza, se dice que adentro de ella contenía la vara de Aarón. Los que han leído la escritura recordarán que en cierta ocasión que el Señor, o voy a decir, y no me quiero entretener eso porque después te daré esa enseñanza. El Señor, para demostrar que Aarón era llamado por Dios, que Aarón estaba respaldado por Dios, que Aarón era un ungido de Dios, le dice que tome una vara. A todos los líderes por ahí les dice tomen una vara, y al otro día la única vara que floreció fue la vara de Aarón, ¿verdad? La vara de Aarón representa algo que no tenía vida, pero que también que empieza a florecer. Representa resurrección. La vara de Aarón también representa lo sobrenatural, representa autoridad, representa respaldo de Dios. Así que cuando el arca del pacto entraba a algún lugar, la presencia de Dios entraba, el respaldo de Dios entraba. Donde llega la presencia de Dios hay vida, lo que estaba muerto empieza a florecer. Cuando hoy en día, cuando la presencia de Dios entra a un hogar, si los matrimonios estaban muriendo, Dios puede traer un nuevo florecer, Dios puede traer un nuevo empiezo, Dios puede traer transformación, Dios puede traer vida a esas cosas que estuvieron muriendo. Y un ejemplo bíblico de eso es cuando Jesús llega a la casa de sus amigos Marta, Lázaro y María. Dice la escritura que Lázaro muere. Y la casa de Lázaro se convierte en un lugar de dolor, en un lugar de tristeza, en un lugar de llanto, en un lugar de muerte.
había luto en esa casa. Ellos pensaron, se acabó, Lázaro murió. Muchas cosas murieron con Lázaro, pudieron haber pensado. Pero ¿qué sucede? Llega Jesús. Y cuando llega Jesús, Él le dice a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, llega trayendo vida y vida abundante. Así que si en tu casa la esperanza se está muriendo, si en tu casa el gozo se ha muerto, si en tu casa el amor se está muriendo, si tú permites que la presencia de Dios llegue a tu casa, Dios puede traer vida aún a aquellas cosas que ya no tienen esperanza. Qué triste es ver que hay familias aún en la iglesia del Señor que sus matrimonios van de pique, que ya no se soportan. Así, entre más lejos mejor. Qué triste es ver que hay familias cristianas donde los hijos, donde los hermanos están metidos en drogas, en donde todo se está viniendo abajo y está al alcance de su mano la oportunidad de que ese hogar se ha cambiado y que esa muerte que estaba habitando ahí se ha echado fuera. Pero a veces están como David, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesucristo, donde llegaba, Él traía vida. Es más, Él dijo: yo he venido a traerles vida y vida abundante. Alguien dice: yo quiero esa vida que hay en Cristo. Que la segunda cosa que sucede o cuando la presencia de Dios llega es que hay transformación. Repite conmigo: transformación. Mira, cuando la presencia de Dios llega en un lugar, se empieza a transformar. Y yo quiero decirte lo siguiente: levántate temprano los domingos y vente corriendo al templo. Pero ven con un corazón dispuesto. Te voy a decir por qué. Porque hay algo que la iglesia tiene, que cuando la iglesia lo despierte, la iglesia no va a querer soltarlo. La iglesia tiene un poder en la adoración que ni se imaginan. Cuando una iglesia, escuche bien esto, se mete en la alabanza, se mete en la adoración, puede transformar atmósferas. ¿Cuántos sabían eso? Y donde hay una atmósfera de adoración, la presencia de Dios se manifiesta de una manera tan única, tan especial, que milagros suceden. ¿Cuántos sabían eso? Vente temprano, para que llegues temprano, para que te unas a los que llegaron temprano, para que te metas en ese tiempo de alabanza. Y yo estoy segura que la presencia de Dios se va a empezar a manifestar de una manera tan poderosa que milagros que tú estabas esperando empezarán a ocurrir en tu vida. Cuando la presencia de Dios llega en un lugar, hay transformación. Cuando entra en un hogar, hay transformación. La atmósfera de dolor y de tristeza empieza a ser transformada. Y lo vimos en el ejemplo de la casa de María y Marta. El odio, la violencia empieza a ser transformada y viene una paz, viene gozo. Pero ¿qué sucede? A veces yo digo: yo porto la presencia de Dios, pero la tengo apagada, yo creo, porque en mi casa nadie se da cuenta de que la tengo. ¿Por qué? Porque no permito que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Pero quiero decirte lo siguiente: cuando tú permites que la presencia de Dios entre a tu familia, entre a tu hogar, inunde tu hogar, yo estoy segura que la atmósfera va a ser cambiada, que la atmósfera va a ser transformada. Cuando la presencia de Dios llega a alguna comunidad, ¿sabías que las comunidades son cambiadas? Y vemos un caso muy real en Guatemala. Los que saben el avivamiento de Guatemala, que hasta los campos daban unos mega frutos, y por ahí hay un reportaje, ¿verdad?, de mega frutos cuando el evangelio trajo un avivamiento a Guatemala. ¿Sabes que necesitamos? Que tu colonia sea transformada, que mi colonia sea transformada. Nos quejamos de que hay mucha violencia, nos quejamos de que hay rateros, nos quejamos de que hay divorcios, nos quejamos de que hay tristeza, nos quejamos de que hay depresión. Pero ¿sabes qué? Tú y yo a veces estamos apagados. Tenemos la presencia de Dios, portamos la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no ha brillado y no hemos sido transformadores de lugares. Y necesitamos
primero que Dios transforme nuestra vida, pero también abrirle la puerta de nuestro hogar para que el Señor venga a transformar nuestras familias. ¿Cuántos dicen en esta mañana: yo necesito que la presencia de Dios esté en mi casa? Mira, otro ejemplo bíblico de cómo la presencia de Dios transforma hogares. Zaqueo. ¿Alguien sabe la historia de Zaqueo? Era un chaparrito como yo creo que era un chaparrito como yo. Dice la escritura que Zaqueo se entera de que Jesucristo está pasando por ahí. De ahí viene el canto de Jesús está pasando por aquí. Y dice la escritura, fíjate, yo creo que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Pero era tanta la multitud que Zaqueo, como era chaparrito, no podía ver a Jesús. Y Zaqueo era bien inteligente, repite conmigo: inteligente. Y Zaqueo se sube arriba de un árbol. Y Zaqueo dijo: pues yo no me pierdo la bendición de ver a Jesús. Pero mira la mentalidad de Zaqueo. Y se sube al árbol. Pero lo que no contaba, escucha bien esto, que aunque él todavía no había visto a Jesús, Jesús ya lo había mirado a él, Jesús ya le había echado el ojo a él. Tú ni siquiera te imaginas que antes de que tú nacieras, Jesús ya te había echado el ojo a ti, Jesús ya te había mirado a ti, Jesús ya tenía un plan para ti. Ese es el Cristo que predicamos. Zaqueo se sube al árbol, pero Zaqueo ni siquiera se imaginaba lo que iba a suceder en ese día. Y Jesús voltea y le dice: hey, Zaqueo, hasta por nombre lo llama, bájate de ahí, ándale, bájate, vamos a ir a comer a tu casa. Se invitó solo, qué bonito. Y entran, y ¿quién era Zaqueo? Se cree que Zaqueo era un publicano, así como Mateo, alguien no bien visto, alguien no aceptable. Y Jesús va. A mí me encanta un libro que se llama Agorafobia, que dice: y la gracia y el pecado se sentaron a la misma mesa. Y Jesús entra a la casa de Zaqueo y se sientan a la mesa. Y bastaron unas palabras, escucha bien, unos minutos, para que en Zaqueo hubiera una transformación. Y Zaqueo, al solo escuchar a Jesús, empieza a ser transformado de adentro hacia afuera. Y rápido sale de su voz y dice: si a alguien defraudé o a alguien le debo algo, se lo regresó 4 veces. ¿Sabes qué? Necesitamos la presencia de Dios en nuestro hogar de una manera especial, para que haya restitución. ¿Sabes qué es restitución? Cuando alguien te dañó y no solo restituye ese daño, sino le agrega más. Cuando la presencia de Dios llega a algún lugar, el lugar no puede permanecer igual. Iglesia, y voy a hablar en mi corazón y las luchas que he tenido en estos últimos días, y yo sé que el Espíritu me jaló a Kansas. Y es una iglesia con un potencial tan grande. Tenemos todos los dones aquí, todos los dones. Somos ricos en enseñanza, ricos en gente, porque somos gente linda. ¿Cuántos dicen sí lo soy? Bueno, el que está a un lado, quién sabe, ¿verdad? Pero somos gente rica en valores, rica en fe. ¿Cuántos dicen sí tengo fe? Y yo digo: Señor, es para que ya nos hubiéramos multiplicado. Pero ¿sabe qué? Le tenemos miedo al arca. Le tenemos miedo a Dios. Y decimos: no, mejor el otro que se lleve la bendición. No, yo no le entro al llamado. Es para mi hermano, es para mi primo, es para... No, eso es mucho compromiso. Quiero decirte lo siguiente: es de que tú conociste a Cristo y estás comprometido con Él. La presencia de Dios trae transformación. Necesitamos la presencia de Dios. Número 3, donde la presencia de Dios llega, hay bendición. Repite conmigo: bendición. Miren, el arca del pacto también contenía las tablas de piedra con los mandamientos de Dios, que representan la ley y el pacto, la voluntad de Dios. También contenía una jarra o vasija con maná. ¿Sabes lo que es el maná, verdad? El pan del cielo, que representa la provisión constante de Dios,
representa a Cristo mismo. Así que junto con el arca entraba ese maná, junto con el arca entraban las tablas de la ley a donde llegaba el arca. Así que mira, la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, dice la escritura en la Reina Valera, fue bendecido. Pero la palabra original que se utilizó fue Barak. Repite conmigo, Barak, así como el grupo Barak, que significa bendición completa o total. Cuando el arca del pacto entra a la casa de Obed-Edom, su casa y todo lo que tenían es bendecido completa y abundantemente. Es decir, hay una multiplicación de bendiciones en su casa. Cuando el arca del pacto entró, bastaron 3 meses. Escucha bien esto. Yo creo que ese hombre recibió todo lo que en su vida había recibido y más que eso. Ahora, muchos ejemplos bíblicos hay de lo que sucede o de las bendiciones que llegan cuando la presencia de Dios llega a algún lugar. El libro de Ruth, escucha bien esto. El libro de Ruth dice que en Belén hubo una sequía, tanto que orilló a un esposo, al esposo de Noemí, a salirse de Belén. Y ellos se van a un lugar donde no deberían de haber ido, a Moab. Pero ahí Noemí escucha bien esto, que Dios había visitado a su pueblo. Y Noemí decide regresar a Belén, porque Noemí en el pueblo judío entendía: Dios visitó a su pueblo, esto representa bendición. ¿Te acuerdas cuando el ángel viene a visitar a María? Cuando Dios visita un lugar, cuando Dios visita personas, Él no viene con las manos vacías, Él trae bendición. Noemí entendió, hay bendición en Belén porque Dios visitó su pueblo. Otro ejemplo bíblico de cómo un lugar es bendecido cuando la presencia de Dios llega es cuando Dios visita a Abraham y Sara. ¿Tú te acuerdas que Sara era estéril? Y Dios visita a Abraham y Sara y le dice: para el otro año Sara va a tener un hijo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando Dios visita de una manera especial un lugar, toda sequía se va, toda escasez se va, y viene la bendición, y viene la lluvia, y viene cosecha, y viene provisión para su pueblo. Viene una abundante bendición para su pueblo donde la presencia de Dios está. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la presencia de Dios debe ser sinónimo de bendición para todo el pueblo de Dios. Yo quiero decirte lo siguiente: si tú no perteneces a un grupo de hogar y no te congregas en un grupo de hogar o en una célula, tú te estás perdiendo muchas bendiciones. Tú estás dejando ir muchas bendiciones. Porque cada vez que se reúne un grupo de hogar, escucha bien esto, no porque los que estén ahí se lo merezcan, sino porque Dios es fiel, y donde se predica su palabra, ahí la presencia de Dios se manifiesta y ahí traerá bendición. Ahí habrá sanidad, ahí habrá milagros, ahí habrá transformación, allá sucederán cosas inesperadas, porque su presencia siempre obra así. Ahora, donde se abre la puerta para una célula, repito, donde se predica la palabra de Dios, allí la presencia de Dios estará de una manera especial. Yo me estaba acordando en la mañana, y aquí está María y Pablo, y me acordé tanto en la mañana, cuando se abrió la célula, la Colonia Libertad. Colonia Libertad, abrimos una célula de una casa que nos prestó una hermana. Escuche bien esta hermana. Esta hermana era maestra de Meli, de mi hija. Y esa hermana, cuando supo que nosotros éramos pastores, dijo: ahí tengo una casa, mi casa es casa del Señor, todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
Usen mi casa. Si se usa para que la palabra de Dios se predique ahí, les presto mi casa. Y no me acuerdo por cuánto tiempo ellos prestaron su casa gratis. Y cuando, escucha bien esto, cuando se abrió esa célula, yo creo que muchos de los que están aquí fueron alcanzados a través de esa célula. Puedes levantar tu mano si tú llegaste a esa célula. Damos un aplauso al Señor. Pastora Cari, Marisela, Abel Quesada, ¿quién más está por ahí? ¿Cuántas familias? Tú también, Chuyito. ¿Cuántas familias son alcanzadas, son transformadas, son bendecidas a través de que alguien dijo: aquí está mi casa, que mi casa se convierta en un lugar en donde la presencia de Dios habite? Cuando su servidora, escucha bien esto, cuando su servidora se convierte. Yo me acuerdo que el pastor que trajo la palabra dijo: ¿quieren estudio? Bueno, el pastor Chano le propuso ahí venga a mi casa a darnos estudio bíblico a nosotros. Y el pastor le toma la palabra. Y escuche bien esto, el primer día de reunión yo pensé, y lo llevé a mi casa, que es la casa de ustedes, y si me la limpian mejor. Y ahí en la sala hicimos una reunión. Pero esto dijo el pastor: no, yo no pienso en algo pequeño. Él dijo: yo pienso en algo más grande. Y mudamos esa célula, mudamos ese grupito, que nada más éramos nuestra familia. Nos mudamos a lo que es el otro edificio, y allí empezó a crecer IDTN. Levanta tu mano si en IDTN tú fuiste alcanzado, si en IDTN tú recibiste salvación. Levanta tu mano si en IDTN tu familia ha sido bendecida. Levanta tu mano si en IDTN tú has encontrado bendición de parte de Dios. Levanta tu mano si aquí Dios te ha sanado, si aquí Dios te ha liberado. Levanta tu mano así bien en alto. Tú puedes mirar a tu alrededor, voltea y mira a tu alrededor de lo que sucede. Voltea a tu alrededor hacia atrás, voltea hacia los lados. Mira cuántas manos están levantadas, porque por alguien que abrió su casa. Escucha bien, el reino de los cielos se abrió para muchas familias. El reino de los cielos se abrió para que muchos fueran alcanzados, muchos fueran perdonados, para que hubiera salvación. Quiero concluir. Donde la presencia de Dios está, donde se le honra, escucha bien esto, suceden cosas muy hermosas. Pero quiero hacerte una pausa pequeñita, porque a lo mejor tú en el pasado abriste tu casa y tú puedes decir: no, pues no me bendijo, o no esto, o no tuve los millones de dólares que Obed-Edom. Dice la escritura que antes de que el arca fuera a la casa de Obed-Edom, ya había estado en la casa de Abinadab. Presta atención, se cree que era el papá de Usa, pero al parecer no se le honró al arca, no se le cuidó el arca. Y por eso la Biblia no dice que la casa de Abinadab fue bendecida en gran manera, fue Barak, sino fue la casa de Obed-Edom en donde la bendición del arca se manifestó. ¿Sabes por qué? Porque a él le gusta estar en donde se le honra. A él le gusta estar en donde se le da el valor que tiene. A él le gusta estar en aquellos lugares donde se busca su presencia, en donde se le adora. A él le gusta estar en aquellos lugares en donde dice: toma control, esta es tu casa, tú apodérate de este lugar, Señor, te pertenece. Y entonces ahí llega la bendición. Ahora, la presencia de Dios es clave, es necesaria. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle: Señor, que tu presencia esté en mi casa? Mira, Moisés lo sabía. La presencia de Dios fue clave para el éxito de su ministerio. Y en Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A lo mejor no te has preguntado por qué tu casa no está en las condiciones que Dios quiere. ¿Será que no estás poniendo en práctica la palabra de Dios? Porque al entrar el arca tiene que entrar la palabra de Dios. No sé si me va a entender. A lo mejor tú te enfocas: ay, dame maná del cielo, pero no dices: Señor, trae a mi casa transformación. Señor, que en mi casa se viva tu palabra, que en mi casa se honre tu presencia, que en mi casa, Señor, se anhele. Moisés dijo: si yo me voy sin la presencia de Dios, voy destinado al fracaso rotundo. Por eso le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado.
Y voy a concluir esta mañana. ¿Sabe que este mensaje Dios me lo dio desde hace mucho tiempo? Y Dios me hablaba y fue confirmación de ese viaje que se nos otorgó porque nosotros no lo pagamos. Y Dios nos recordaba cómo el arca del pacto, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel y cómo bastaron 3 meses. Escucha bien, 3 meses para esa bendición completa y abundante. Y cómo muchas cosas suceden cuando la presencia de Dios se manifiesta en una manera especial. Por lo menos hay vida, transformación y bendición total. Y esto fue lo que Dios me puso en mi corazón. Diles que me inviten a ir a su casa. Diles que me abran la puerta de su casa. Diles que no me dejen en el templo, que me lleven donde quiera que ellos van. Y me puso en mi corazón lanzar este reto. 3 meses en los hogares. El reto de abrir tu casa para una célula por 3 meses. Por 3 meses. A lo mejor tú vas a decir, es que mi papá no se congrega o mi mamá no se congrega. ¿Cómo? ¿Por qué no le dices, Señor, lléname tanto de tu presencia que yo los pueda influenciar a ellos a venir a ti, a buscarte? ¿Por qué no cierras tus ojos?